Existen dos elementos que como emprendedor tenés que conocer como la palma de tu mano y son tu producto y tu cliente. En este video vamos a conocer lo que es el buyer persona o cliente ideal y qué consideraciones tenemos que tener en cuenta para diseñar. El buyer persona es un personaje ficticio que se construye a partir de la etnografía de una población, edad, sexo, costumbres, creencias, entre muchas otras, con perfil psicológico, calidades, comportamientos similares. Cabe aclarar que para un mismo producto o servicio, una empresa puede crear diferentes perfiles de buyer personas. Y un buyer persona va mucho más allá de cualidades que usualmente usamos para crear nuestro público objetivo. Para crear un buyer persona uno tiene que meterse en el personaje, es decir, ponerle una cara a ese cliente con el que a mí me gustaría trabajar, ponerle un nombre y empezar a entender cuáles son sus miedos, qué le angustia, qué le molesta, qué marcas les gusta, qué personas siguen. Entonces hacemos una investigación muy completa de una persona. Esto facilita que nosotros como emprendedores nos podamos poner más fácilmente en el lugar de la persona y no solamente eso, sino que podemos entender en qué tono le tenemos que hablar, en qué formatos vamos a crear nuestro contenido, qué canales de venta vamos a utilizar, cómo le vamos a persuadir para que compre de nosotros. Por eso diseñar un buyer persona es fundamental para toda empresa, ya sea pequeña o grande, porque tu cliente ideal va a ser la base de toda tu estrategia de comunicación. Y claro que puedes tener varios tipos de buyer persona, pero no demasiados tampoco. Y lo ideal es comenzar con uno para ir entendiendo el proceso de cómo se diseña y si lo estás haciendo bien. Cumplir ese reto de crear y montar un buyer persona o varias buyer personas puede ser más fácil cuando consigues hacer las preguntas correctas. Luego solo hay que usar esa información de manera productiva para que toda acción y toma de decisión se direccione hacia ese perfil. En este punto es bueno aclarar que muchas veces en la creación del buyer persona uno se basa mucho en sus propias creencias y en sus pensamientos y en sus propios estereotipos y prejuicios incluso. Porque si creaste un buyer persona y dijiste, por ejemplo, mi buyer persona se llama Juan Pérez, tiene 18 años, empieza la facultad y uno desde su propia experiencia y desde lo que vivió en esa edad empieza a crear suposiciones y decir, bueno, a Juan Pérez no le gusta mucho leer y le gusta salir con los amigos, le gusta el fútbol, entonces nos hacemos una serie de suposiciones que están basadas mucho en nuestras creencias y no tanto en la realidad. Entonces lo ideal sería que hagamos una investigación, vayamos, preguntemos, em, recolectemos datos de fuentes disponibles y busquemos opiniones un poco más objetivas para no dejarnos influenciar mucho por nuestros propios pensamientos. ¿Cuál es la diferencia entre buyer persona y público objetivo? El público objetivo sería tu público meta cuando estás trabajando con nichos o micronichos. Entonces, pensás en un público que se adapte a las necesidades de tu negocio. Pero un buyer persona es mucho más reducido en el sentido de que te basas en todo lo que sería la vida de una sola persona y cuando vas a crear tu estrategia de promoción, de ventas, de comunicación, le vas a hablar a esa persona. Aquí tenemos un ejemplo donde nos dice público objetivo, hombres y mujeres de 24 a 30 años, solteros, graduados en arquitectura, con ingresos promedios mensuales de que piensan aumentar su capacitación profesional y les gusta viajar. La descripción del público objetivo es muy generalizada y puede abarcar muchos tipos de personalidades con tal de que se adapten a estas características descritas.
Sin embargo, vamos a ver el ejemplo del buyer persona. Pedro tiene 26 años, es arquitecto recién graduado y autónomo. Piensa desarrollarse profesionalmente haciendo una maestría fuera del país porque le encanta viajar. Es soltero y siempre quiso hacer un intercambio. Está buscando una agencia que lo ayude a encontrar universidades en Europa que acepten a alumnos. Se dan cuenta cómo la descripción de Pedro es mucho más interna. Le estudiamos su psicología, sus gustos, sus preferencias, sus miedos. Y obviamente, cuando elegimos un buyer persona, cuando lo diseñamos, tenemos que pensar que es alguien que va a consumir nuestro producto, que va a necesitar nuestro producto en algún momento. Porque esa es la base y la idea de crear un buyer persona, que sea un cliente con el que vayamos a trabajar en el futuro. ¿Cuál es la importancia de crear un buyer persona? Un buyer persona nos ayuda a determinar el tipo de contenido que necesitamos para lograr los objetivos, nos ayuda a definir el tono y estilo de tu contenido, ayuda a diseñar estrategias de marketing presentando al público que se debe enfocar, definir los temas sobre los que debes escribir, entender dónde los clientes potenciales buscan tu información y cómo quieren consumirla. Probablemente tu buyer persona, si es una persona joven, está más acostumbrada a consumir contenidos en video. Si es una persona que está estudiando en la universidad, posiblemente busque contenidos constantemente en Google. Entonces, teniendo en cuenta esa información, vas a crear tu embudo de ventas y vas a utilizar herramientas o en redes sociales, o en página web, o en landing page, en diferentes formatos dependiendo de cómo consume el contenido tu cliente ideal. ¿Cómo vamos a crear nuestro buyer persona? Para crear el buyer persona podemos crear nuestras propias preguntas teniendo en cuenta qué tipo de negocio tengo, cuál es mi rubro y cuál es la estrategia que voy a utilizar. Pero en esencia estas son las preguntas que debemos realizar en forma general. ¿Cuál es el nombre de la persona? ¿Cuáles son sus datos demográficos, sexo, edad, puesto, ocupación, segmento de actividad, nivel de escolaridad, medios de comunicación utilizados, objetivos, retos? Y como les digo, es adaptar las preguntas de acuerdo a tu propio rubro, a tu nicho de negocio. Y de acuerdo a eso, preguntarse qué es lo que necesita mi buyer persona, por qué sufre, qué es lo que le angustia en la vida y cómo mi producto le puede ayudar a aliviar esos puntos de dolor. Por eso, como decíamos al principio de la presentación, es importante tener las preguntas adecuadas para que la construcción de mi buyer persona sea exitosa. Entonces, en resumen, creamos el perfil general o la información demográfica, incluso cómo luce, si es que eso nos va a beneficiar, si esa información nos va a ayudar como empresa. ¿Cómo se comporta? ¿Cuáles son sus objetivos, sus metas, sus sueños? ¿Cuáles son los retos y desafíos más grandes que tienen? ¿Cómo le podemos ayudar a superarlos? ¿Cuáles serían las objeciones que usualmente harían a nuestro producto o servicio? ¿Cuál es el mensaje que le va a llegar y el tono de comunicación con el que va a estar más receptivo? Sé que pensar en construir y en analizar todos estos aspectos puede ser un poquito tedioso tal vez, pero es fundamental para tu empresa. Porque como dijimos al inicio, tenés que conocerle a tu cliente como la palma de tu mano y tenés que ser capaz de empatizar con él y sentarse en su silla. Es todo por hoy. Espero que el contenido les haya servido y nos vemos en un próximo video.